Ahora pasamos a la sección Seamos mejores maestros. Observemos el vídeo Cómo presentar información instructiva y luego analizaremos juntos la lección 18 del folleto maestro. El apóstol Pablo siempre presentó la información de manera instructiva. Por ejemplo, no les dijo lo mismo a los judíos en Jerusalén que a los griegos en Atenas. En 1 Corintios capítulo 9 escribió: «Con los judíos me hice como judío para ganarme a los judíos. Con los que están sin ley, me hice como sin ley. He llegado a hacer de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios posibles a algunos. Pero hago todas las cosas por las buenas noticias». ¿Cómo haremos para que nuestra enseñanza sea instructiva para los demás? Primero, tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. Por ejemplo, si se dirige a una congregación de cristianos maduros, no se centre en enseñanzas bíblicas básicas que sus oyentes ya saben. Mejor, ayúdeles a ver el tema desde otra perspectiva. Vea el siguiente ejemplo. ¿Le parece que este discurso es instructivo? En Juan 13:35, Jesús explicó cómo identificaríamos a sus seguidores. Él dijo: «De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros». La expresión unos a otros nos muestra que todos los cristianos verdaderos estarían juntos, en un grupo u organización. Esta organización se identificaría por el amor que sus miembros se tendrían entre sí. ¿Verdad que es común que en una guerra, gente de la misma religión, pero de países enemigos, se mate entre sí? ¿Hay alguna religión en la que la gente vea a todos sus miembros, sean de otras zonas, ciudades o países, como sus hermanos? ¿Fue instructivo? Si el orador no le estuviera dando a hermanos, sino a no testigos, entonces sí, fue instructivo. Pero imagine que le está hablando a cristianos maduros. Si pasara demasiado tiempo hablando de enseñanzas básicas que los demás ya conocen, el auditorio perdería interés. ¿Cómo podría analizar el mismo texto, Juan 13:35, de un modo que sea instructivo para los hermanos? Aquí, Jesús dijo que el amor identificaría a sus verdaderos discípulos. ¿Recuerdan en qué contexto Jesús dijo las palabras del capítulo 13 de Juan? Jesús acababa de establecer la Cena del Señor. Sabía que quedaba poco tiempo para que lo arrestaran y ejecutaran. Seguro que le preocupaba mucho mantenerse íntegro. Pero para él era tan importante que sus discípulos se amaran entre sí, que habló de ese tema en ese momento. Todavía no lo sabían, pero ese unos a otros muy pronto incluiría no solo a judíos, sino también a samaritanos y gentiles. ¿Qué obstáculos tendrían que superar los cristianos del primer siglo? ¿Cómo nos ayuda su ejemplo? Aunque el orador estaba hablando de una enseñanza muy conocida, logró que sus oyentes aprendieran algo nuevo al incluir detalles históricos que quizás ellos no conocían o no recordaban. Le dio un nuevo enfoque. Cuando enseñemos verdades de la Biblia muy conocidas, ¿cómo podríamos darles un nuevo enfoque? Piense en el tema y luego investíguelo. Mientras se prepara, hágase estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Luego puede contestar esas preguntas a la hora de enseñar. Quizás puede incluir datos menos conocidos o información actual. Sin embargo, no basta con simplemente presentar información interesante y poco conocida. También debe explicar cómo esa información puede ayudar a quien le escucha. Así que deberá ser específico. Puede pensar en situaciones reales y luego
explicar cómo poner en práctica la información. Vea cómo lo hace un publicador durante un curso bíblico al analizar la fotografía que aparece en la página 219 del libro Continúe. Mira la fotografía de la página 219. ¿Qué dice ahí? Confíe en Jehová cuando esté enfermo. Sí, confíe en Jehová. ¿Qué significa? Imagina que te diagnostican una enfermedad grave. ¿Cómo demostrarías que confías en Jehová? Bueno, el libro dice que algunos tratamientos tienen que ver con el demonismo. Incluso si estuviera muy desesperado, no los aceptaría. Bien. ¿Qué más podemos hacer para demostrar que confiamos en Jehová? Orar. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo te ayudaría la oración si estuvieras enfermo? El hermano se basó en una frase general: confíe en Jehová cuando esté enfermo, y le ayudó al estudiante a ver cómo aplicarla. Si presentamos la información de manera instructiva a nuestros oyentes, los ayudaremos a pensar y aprenderán algo valioso. La mayoría de nosotros ya somos maestros, pero ¿cómo logramos ser mejores maestros? Pues aplicando todo lo que nos aconsejan en esta sección. Por ejemplo, busquemos ahora nuestro folleto maestro en la lección 18 y voy a pedir la ayuda de ustedes para considerarlo. El asunto que se va a analizar es presentar información instructiva. La pregunta es, ¿cuál es la meta al presentar información instructiva? ¿Qué piensa? Hermano David García. Pues hay una meta doble. Por un lado, primero que entre en juego la mente de la persona, que lo que digamos haga pensar a nuestros oyentes, pero no queda ahí el asunto, sino lo siguiente es que entre en juego el corazón. La persona, para que actúe, cambie su manera de pensar o de actuar, tiene que sentir que lo que está aprendiendo es provechoso y esa es nuestra meta. Excelente. Hermano Marroquín. Si es una reunión, por ejemplo, que uno sienta que salió de la reunión con algo nuevo, incluso si es para la predicación. Muy bien. De seguro todos queremos hacerlo, pero la pregunta es, ¿cómo lograr presentar información instructiva? ¿Qué piensan? Hermano David. Pues una forma de hacerlo es teniendo en cuenta a los oyentes lo que ya saben. No sería lo mismo cuando estamos predicando y hablando con alguien que no conoce las verdades bíblicas que cuando nos dirigimos a una congregación en la cual ya hay hermanos de muchos años. Muy bien. Hermano Canino. Esto permitirá que el estudiante vea el tema desde un nuevo ángulo. Muy bien. Le guiaremos en su pensamiento para que él, con lo que ya conoce y con esta nueva visión, aprenda algo nuevo. Muy bien. Hermano Wallace. Suena fácil, ¿no? Ideas nuevas, pero a veces pensamos, una idea nueva, ¿cómo hay que hacerlo? Pues aquí tenemos un punto, dice que tenemos que investigar y meditar. Y si investigamos y meditamos, pues es más fácil encontrar ideas nuevas. Muy bien. La hermana Aguilera. Y a la hora de investigar y meditar, aquí en el recuadro nos sugiere algunas preguntas para plantearnos, como qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, ¿no? De esta manera pues vamos a enriquecer la enseñanza. Muy bien. La hermana Miriam de la Rosa. También podemos mostrar cómo ponerlo en práctica, esa información, explicarle cómo los principios pueden ayudarnos a sus oyentes el día a día. Muy bien. La hermana Alicia Canino. Y para esto también es clave pensar en el auditorio que tenemos, porque dice que mencione situaciones, actitudes y actividades que sus oyentes conozcan. Así que cuando estemos preparando la asignación tendremos que pensar en quién lo va a escuchar para saber qué puede ser práctico para ellos. Muy bien. Muchas gracias por sus muy buenos comentarios. Si ponemos en práctica lo que hemos analizado juntos, lograremos ser mejores maestros. Muchas gracias por sus muy buenos comentarios. Ahora pasamos a un discurso estudiantil.
El hermano Daniel Martín se ha preparado para este discurso con el título ¿Practicaba José la adivinación con una copa especial de plata, como parece indicar Génesis 44, 5 y 15? Te escuchamos. Desde hace miles de años, las personas se hacen preguntas como ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Tendremos una vida larga o corta? ¿Cómo va a estar la Tierra dentro de unos cuantos años? ¿Se va a poder vivir en ella? Preguntas a las cuales las personas intentan buscarle una respuesta a toda costa, incluso yendo a adivinadores. Claro, como cristianos, nuestro conocimiento basado en la Biblia hace que no confiemos en esa práctica. No obstante, hay personas que se basan en un relato de la Biblia para asegurar que un personaje bíblico, José, usaba la adivinación aún sirviendo a Dios. ¿Es esto así? ¿Es que se contradice acaso la Biblia? Ponernos en situación nos va a ayudar a entenderlo mejor. Obligados por el hambre que había en la región, como hemos estado viendo estos días, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Tiempo atrás fueron ellos los que vendieron a José como esclavo. Así, sin saberlo, tuvieron que pedir ayuda a su hermano, pues se había convertido en la segunda persona más importante del país y el administrador de alimentos. En ningún momento José reveló su identidad, sino que decidió ponerlos a prueba para comprobar su arrepentimiento sincero por los hechos pasados y también mostrar así cuánto amor tenían a su padre y hacia el hijo que parecía su favorito, Benjamín. De esa forma, José ordenó a sus siervos que llenaran los sacos de sus hermanos de provisiones, que colocaran el dinero de cada uno dentro de ellos y que metieran una copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando sus hermanos se fueron, José hizo lo que leemos en Génesis 44, versículos 4 y 5. Todavía no se habían alejado mucho de la ciudad cuando José le dijo al hombre que estaba a cargo de su casa: «Corre, ve tras ellos. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han devuelto mal por bien? ¿No es esta la copa de la que bebe mi amo y con la que interpreta los presagios con exactitud? Lo que han hecho está muy mal». ¿Es que acaso José se dejó influir por una nación como Egipto, sus creencias, sus culturas, politeísta, y cayó también en la práctica de la adivinación? Bueno, no hay motivo para creer que José en realidad haya practicado ninguna forma de adivinación. De hecho, como hemos ido analizando estas semanas, José estaba muy por encima de estas prácticas. Y es que la Biblia nos muestra que durante su vida él sabía la verdad sobre el uso de estas artes mágicas para predecir o para conocer el futuro. Sí, cuando se le pidió que interpretara los sueños de dos prisioneros de Faraón, ¿qué dijo él? ¿No le pertenecen a Dios las interpretaciones? Y más adelante, cuando el propio Faraón le pidió que interpretase sus sueños, ¿qué dijo él? Pues podemos verlo también en la Biblia. Génesis 41, versículo 28. Allí leemos: «Tal y como acabo de decirle al Faraón, el Dios verdadero le ha mostrado al Faraón lo que va a hacer». Efectivamente, José reconoció varias veces durante este capítulo que solo Jehová era capaz de anunciar lo que iba a pasar. Y hasta el mismísimo Faraón reconoció que era el Dios de José y no otro poder oculto el que podía revelar lo que pasaría. Entonces, ¿cómo es que José dijo que con una copa interpretaba los presagios? Pues vamos a leer un versículo un poco más adelante del relato, Génesis 44, 15. Para ponernos en situación, sus hermanos ahora vuelven a Egipto, comparecen ante él y ahí José les dice lo que leemos. Génesis 44, 15. José les dijo: «¿Qué es esto que han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo puede interpretar los presagios con exactitud? ¿Cómo podría ser que una persona que confiaba plenamente en Dios y en que Él era el único que podía revelar lo que pasaría en el futuro, hiciese este tipo de comentario? Pues simplemente porque durante todo ese tiempo había estado interpretando un papel como un mero actor de teatro. Un papel de un administrador pagano en un país en el que una lista hallada en la tumba de un faraón reflejaba los nombres de 740 dioses. Así que para que no sospechasen nada, adaptó su manera de comportarse y la de hablar a la de alguien local. Así la copa solo fue parte de un estratagema que José la usaba para adivinar. Era tan falso como que Benjamín en un principio ya la había robado. La confianza de José en Jehová reflejaba muy bien cuál era el punto de vista de Jehová, pues así más adelante en la ley mosaica él prohibió de lleno
esta actividad. ¿Es normal que nos hagamos preguntas acerca del futuro? Sí. Pero recordemos que tenemos a Jehová. Jehová las contesta y Jehová con ellas nos da esperanza. La esperanza de vivir en un futuro, en un paraíso sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte. Así, confiemos en Él. Jehová nos ha revelado el futuro, nos da esperanza, y eso hará que nuestro amor y nuestra confianza por Él crezca cada día más. Muy buen discurso. Y acabamos de analizar la lección 18 del folleto maestro, presentar información instructiva. Tengo que felicitarte porque has cumplido con todos los objetivos. El punto 2 de esta sección de la lección 18 menciona en el folleto maestro: investigue y medite. Cuando analice la información, hágase preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? Y ¿cómo? Y nos da el ánimo de enriquecer nuestra enseñanza plantando algunas de estas preguntas. Y en el discurso, eso fue lo que vimos, hermano Martín. Pudiste hacer preguntas y no solamente las dejabas en el aire, sino las contestabas de manera ejemplar. Muy bien. Con esto